Muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Estamos en la cuarta y última sesión del curso Si me dicen qué contesto, argumentos fundamentales, preparado por Foro Republicano. Y el día de hoy tenemos nuevamente al profesor Álvaro Ferrer, eh, quien es abogado, tiene estudios en fundamentos filosóficos del derecho, derecho natural, también es parte del staff de lo que es la Corporación Comunidad y Justicia. Así que el día de hoy nos va a hablar de la temática del aborto. Así que muy bienvenido nuevamente, Álvaro, y este escenario virtual ahora es todo tuyo. Bueno, muchas gracias nuevamente Andrés y gracias también a Foro Republicano por esta invitación. Feliz de estar nuevamente con ustedes. Bueno, el tema que nos convoca es un tema, sobra decirlo, no solo importante. Yo aquí confieso que es un tema que me duele muchísimo. Y en el trabajo que hacemos en la Corporación Comunidad y Justicia tenemos como una de nuestras máximas prioridades hacer todo lo que esté en nuestras manos, lo que sea posible para intentar terminar este drama que es el aborto, que lamentablemente, como ustedes saben, ya es ley en Chile hace algunos años. Bueno, ustedes conocen cuál es el esquema de estas clases, ¿cierto? Si me preguntan qué contesto, si me preguntan si el aborto es un derecho, ¿qué contesto? Yo quisiera responder a la pregunta desde tres perspectivas o tres puntos de vista. Desde una perspectiva formal, en primer lugar, luego una perspectiva material, en segundo lugar, y finalmente una perspectiva cultural. ¿No? Esas son las tres aristas que quiero analizar. Entremos derechamente. ¿No? Formalmente hablando, y creo que esto se puede afirmar de manera muy categórica y muy responsable, el aborto en Chile no es un derecho. ¿A qué me refiero con derecho? Es decir, una facultad exigible expresamente establecida en alguna norma jurídica vigente y vinculante. Eso que les acabo de decir, entendido de esa manera, en Chile no existe. Y ojo, no solo no existe en Chile, sino que no existe en ningún tratado internacional que haya suscrito Chile, que haya sido ratificado y que se encuentre vigente. Sencillamente no existe. Es cierto que el lobby abortista, compuesto por múltiples organizaciones de la sociedad civil, algunos organismos internacionales, algunos ricachones con bolsillos muy bien dispuestos para impulsar esta agenda, etcétera, repiten constantemente que sí existe, sobre todo en el derecho internacional de los derechos humanos, un derecho al aborto. Pero la verdad es que eso no es así. Quiero poner solo como botón de muestra que en el caso Dobbs, que resolvió la Corte Suprema norteamericana hace no mucho tiempo y que implicó revertir el precedente de Roe versus Wade, ¿cierto? Que fue aquel fallo infame que introdujo el aborto en Estados Unidos como un derecho constitucional. Bueno, este fallo del caso Dobbs, también resuelto por la Corte Suprema, expresamente estableció dentro de lo que tuvo a la vista que no existe tal cosa como un derecho al aborto formalmente considerado en el derecho internacional de los derechos humanos. Es más, se presentó un amicus curiae, podríamos decir, escrito de amigos de la Corte, escrito por distintos juristas y especialistas en derecho internacional. Participamos algunos chilenos también en eso, en que se hizo el mapeo completo, digamos, ¿ah? De todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos, con el análisis tanto jurisprudencial como doctrinal pertinente, llegando a la conclusión, por todos conocida, pero aquí se fundamentó muy rigurosamente que, insisto, no existe tal cosa como un derecho al aborto en el derecho internacional de los derechos humanos. Por lo tanto, toda esta consigna, este discurso repetitivo de que sí existiría, en realidad obedece a lo que en el derecho internacional se denomina soft law. Es decir, son recomendaciones
que emanan sobre todo de organismos internacionales que están encargados de monitorear el cumplimiento de los tratados internacionales, que vienen hace años sugiriendo que se avance en la agenda abortista. Esas recomendaciones son opiniones no vinculantes, no constituyen derecho en el sentido formal y estricto. Y precisamente porque no son vinculantes es que Chile, en este caso, no tiene ningún tipo de obligación internacional de cumplir con esas orientaciones. Por lo tanto, cuando se nos dice por estos organismos, muchos de ellos dependientes de Naciones Unidas, ¿cierto?, que Chile ha incurrido en una suerte de responsabilidad internacional por no garantizar el aborto libre, previamente el aborto por causales, eh, o que estaríamos violando derechos humanos fundamentales al no, de nuevo, avanzar en esta agenda, son nada más que opiniones, repito, no vinculantes. Ahora son opiniones muy agresivas, hay que decirlo, y quienes defienden esta agenda se amparan en ellas, eh, más algunos fundamentos doctrinales de la interpretación evolutiva de los tratados de derechos humanos, en fin, no quiero entrar en esos tecnicismos, pero pretenden darle un carácter de derecho formal a lo que, insisto, no es más que una mera opinión que puede tener su relevancia, pero al final del día no es vinculante. ¿Ya? Y lo último que quiero decir sobre esta perspectiva es que hay que tener cuidado porque a veces se nos trata de colar el supuesto derecho al aborto con este otro supuesto derecho, que es eh, los denominados derechos sexuales y reproductivos. Lo que les he dicho sobre el derecho al aborto de la perspectiva formal, que no existe tal cosa en Chile, ni el derecho internacional de los derechos humanos, lo mismo hay que decir respecto, perdón, a los derechos sexuales y reproductivos. Chile no tiene ningún tipo de obligación desde el punto de vista del derecho internacional de suscribir tal cosa como los derechos sexuales y reproductivos al modo en que lo entienden estos organismos internacionales, que lo entienden incluyendo dentro del paquete de prestaciones sanitarias a los que refieren los derechos, a las que, perdón, que refieren los derechos sexuales y reproductivos, incluyen el acceso al aborto. Pero de nuevo, son interpretaciones no vinculantes y eso no es derecho desde el punto de vista formal. ¿Ok? Eso es lo primero. Paso rápidamente a la segunda arista que quiero comentar con usted, que es desde el punto de vista material, es decir, en los hechos concretos. Por lo tanto, si me dicen que el aborto es un derecho desde el punto de vista material, ¿qué respondería yo? Yo respondería que sí. En los hechos, el modo en que los, llamémoslo así, operadores jurídicos, las instituciones y las personas, ya voy a referirme a eso, se comportan en esta materia en Chile, da a entender que todos ya han asumido en los hechos que el aborto constituye un derecho. A ver, esto no es casual, esto no es casual. Y aquí para explicarlo quisiera retroceder un poco en el tiempo, cuando se discutió la introducción del aborto en tres causales con el eufemismo de interrupción voluntaria del embarazo. Al proyecto se le llamó de despenalización. Desde el primer momento, todos los que tuvimos algún tipo de participación en esa discusión, en diversas instancias, llegando, como ustedes bien saben, finalmente al Tribunal Constitucional, siempre dijimos, es más, el requerimiento al Tribunal Constitucional presentado por los senadores expresamente desarrollaba esta tesis, que aquí no hay tal cosa, nunca hubo tal cosa como una mera despenalización, sino que lo que se hacía en los hechos, aunque no se dijera, pero en los hechos, se estaba legitimando el aborto. Para explicar esto hay que distinguir tres conceptos fundamentales. Y esto lo voy a decir muy rápido, porque no quiero entrar a tanta teoría. Por una parte, se habla de despenalización. Por otra, de legalización y finalmente de legitimación. Si quiero decir rápidamente en qué consiste cada una, para que no nos confundamos. Despenalización es la medida que se adopta para que una conducta típica, antijurídica, culpable, es decir, un delito, sin dejar de ser delito, sin embargo, no esté asociado en diversas circunstancias o causales, etcétera, a un castigo penal. No es que deje de ser delito la conducta, sino que en ciertas circunstancias o causales, según la regulación del caso,
deja de estar sometida a un castigo penal, a una pena de carácter penal. Esto es lo que ocurrió hace mucho tiempo atrás, tal vez algunos de ustedes lo recordarán, con el adulterio, que no es que haya dejado de ser delito, sino que el primer paso, porque estas cosas siempre se hacen de a poco, el agua se calienta de a poco, ¿cierto? Fue quitarle el castigo penal a la conducta adulta. Pero ojo, quitarle la pena desde la perspectiva penal no implica que la conducta deje de ser antijurídica y tampoco implica que pueda estar asociada a otro tipo de consecuencias jurídicas, como sanciones de tipo administrativo o sanciones de tipo civil. ¿Qué es lo que ocurre con el adulterio? Dejó de tener castigo penal. Sin embargo, como es una conducta antijurídica, continuó siendo objeto de otro tipo de sanciones en el ordenamiento jurídico, sobre todo sanciones de tipo civil. Ahí viene el segundo paso, que es la llamada legalización, que la misma conducta deja de estar asociada a todo tipo de consecuencias negativas en el ordenamiento jurídico. O sea, por lo tanto, no solo le quitamos la pena penal o el castigo penal, sino que también cualquier otro castigo o consecuencia jurídica negativa del punto de vista administrativo o incluso civil, que fue el paso siguiente precisamente con el adulterio. Pero ojo, que no ha sido del todo, en el caso del adulterio, removido, digamos, ese tipo de consecuencias negativas. Por ejemplo, el adulterio sigue siendo una causal de divorcio culpable, según la ley de matrimonio civil. Por lo tanto, sigue reconociéndose, aunque ya no hay castigo penal, que la conducta merece un juicio de reproche. ¿Ah? La conducta es un disvalor dentro del ordenamiento jurídico. Y el tercer paso es la llamada legitimación de una conducta. Ya no solo le quitamos la pena penal. Segundo paso, no solo le quitamos cualquier tipo de sanción administrativa, civil o el tipo que sea, sino que ahora la conducta pasa a estar amparada por el ordenamiento jurídico. Tanto así que quien se opone a esa conducta es quien incurre en algún tipo de responsabilidad antijurídica. En el caso del aborto en Chile, desde el primer momento se dijo, esto no es mera despenalización, esto es legitimación de la conducta. Y botón de muestra es que se creó, como todos ustedes saben, una prestación de salud, incluso con código FONASA, en que, como dice ahora el artículo 119 del Código Sanitario, mediando la voluntad de la mujer, basta que esté su voluntad y se califique que cae en alguna de las tres causales que ustedes conocen, y el Estado o el privado que sea requerido tiene el deber jurídico de otorgar la, perdonen el eufemismo, prestación sanitaria, la prestación de salud, y debe interrumpir el embarazo, salvo que sea objetor de conciencia. Es más, la objeción de conciencia es la guinda de la torta que muestra que estamos en la última etapa. Es decir, frente a una conducta que el ordenamiento jurídico considera perfectamente lícita, perfectamente normal, obliga a prestar auxilio, prestar ayuda en la realización de la conducta, por eso que el personal sanitario, salvo que sea objetor, no puede abstenerse de participar, eh, con todas las, en fin, matices que habría que hacer respecto a la regulación vigente en Chile, y como una suerte de concesión graciosa de parte del Estado, se permite, con una serie de requisitos, alegar la objeción de conciencia para excepcionalmente no participar en la realización de la conducta. Bueno, eso es lo que tenemos en Chile. Por lo tanto, no es que el aborto sea solo un derecho, que no lo es desde el punto de vista formal, ninguna ley lo llama así, pero materialmente se ha legitimado la conducta al punto que hemos tenido que entrar a regular la objeción de conciencia. Es más, ustedes saben que este gobierno, que anunció desde su programa, en fin, que quería avanzar en el tema del aborto libre, hace un buen rato venía, cada vez que le preguntaban, bueno, ¿y cuándo, qué pasa con la ley? ¿Qué pasa con la ley? Esperó hasta ahora, último año, y siempre se escudaba diciendo que se había enviado un nuevo reglamento para regular la tramitación de la objeción de conciencia, la manifestación de la objeción de conciencia, el ejercicio de la objeción de conciencia a la Contraloría General de la República. Es cierto, nosotros en Comunidad y Justicia le hicimos seguimiento a 4
4 decretos que presentó el gobierno. Nos tocó intervenir a través de distintas presentaciones con el diputado Diego Chalper, con la conferencia episcopal, con un montón de iglesias evangélicas, en fin, en que hacíamos presente todos los vicios, las ilegalidades que contenía ese decreto. Y hubo ahí un pimponeo, digámoslo así, en términos coloquiales, entre la Contraloría y el gobierno. Duró muchos meses esto y finalmente salió a la luz el nuevo decreto y coincidió la salida del nuevo decreto, que fue tomado razón por la Contraloría, con el anuncio del gobierno de presentar este proyecto de aborto libre, ¿cierto? Hasta las 24 semanas. ¿Por qué les nombro esto de la Contraloría? Porque hay que reconocer que entre la primera versión de este decreto que regula la objeción de conciencia y la última hay muchas diferencias. O sea, había muchas cosas muy malas que, gracias a Dios, fueron sacadas. Pero, aquí quería llegar, se mantiene una que es gravísima, que nosotros objetamos, pero lamentablemente la Contraloría no consideró esto. Es que expresamente se establece en el nuevo reglamento sobre objeción de conciencia que en los establecimientos que sean objetores o donde existan médicos objetores, se debe declarar explícitamente que la objeción de conciencia es una excepción. O sea, más claro que el agua, más claro que el agua. Si la objeción de conciencia, si el no participar, sea la institución o personas, médicos, ¿cierto? Como personas naturales, el no participar en el procedimiento abortivo se declara expresamente como la excepción, contrario sensu, ¿cuál es la regla general? Pues la regla general es que la realización del aborto es una conducta lícita y por lo tanto ha sido legitimada en el ordenamiento jurídico. Nosotros sostuvimos que dado que no existe un derecho al aborto en el sentido formal, malamente se puede conceder esa premisa de que el aborto es un derecho y a la luz de ese derecho la objeción de conciencia sería la excepción. No es así. Es más, el Tribunal Constitucional cuando resolvió el tema de la objeción de conciencia, no sé si ustedes recuerdan que el proyecto solo contemplaba, de aborto de ley, aborto en 3 causales, solo contemplaba la objeción de conciencia personal, no la institucional. Hubo que ir al Tribunal Constitucional a pelear esto y finalmente se ganó en el TC. Y el TC razonó reconociendo en la objeción de conciencia institucional que ésta se trataba de un derecho fundamental, anclado en la dignidad de la persona. Por lo tanto, malamente se puede llamar excepcional a algo que ha sido considerado y reconocido como un derecho fundamental, ¿cierto? Pero bueno, como están las cosas, y ahí está el decreto vigente, el nuevo reglamento sobre objeción de conciencia, expresamente se dice que esta es excepcional. Aunque se calla, y esto han sido muy astutos, hay que reconocerlo, aunque se calla, se ha concedido la premisa mayor tácita, ¿cierto?, de que el aborto en Chile no solo es un derecho, sino que ha sido legitimado por completo. Esa es la realidad al día de hoy. Dicho eso, paso a la tercera arista que les anuncié, que es del punto de vista cultural. Eh, Recuerdo que algo comentamos sobre esto en la pequeña interacción que tuvimos la sesión pasada, algunas de las preguntas que se hicieron sobre cómo la ley, el ordenamiento jurídico en general, tiene una fuerza directiva y una fuerza docente que es absolutamente innegable y que quienes impulsan esta agenda en todos los mal llamados temas valóricos, pero ahora hablemos específicamente de aborto, quienes impulsan esta agenda lo tienen clarísimo. Mucho más, incluso yo me atrevería a decir que muchos profesores de Derecho Natural. En Derecho Natural enseñamos que la ley tiene esta fuerza, tanto directiva como docente, pero claramente nuestros adversarios, llamémoslo así, que impulsan esta agenda de muerte, lo tienen clarísimo, clarísimo. Y basta abrir los ojos. O sea, veamos qué ha pasado en Chile desde que el aborto es ley. Según cifras oficiales del Ministerio de Salud, 6.249 mujeres se han acogido a esta ley y finalmente el 85% decidió finalmente interrumpir su embarazo, eufemismo, ¿cierto?, para matar a esos niños. Eso da un total de 5.324 abortos en Chile. Uno dirá que los números son bajos. No, no son bajos. Para tan poco tiempo, no son bajos. El gobierno, cuando presentó el proyecto de ley de aborto libre este año, ocupó el argumento habitual de que la objeción de conciencia
impedía y hacía muy difícil a las mujeres acceder a esta prestación sanitaria. Pero en realidad hablar de 5.324 niños muertos no es chiste, digamos. Es un número muy, muy chocante, a mi juicio. Y veamos cómo ha ido evolucionando la aceptación social del aborto según nos muestran las encuestas, que podríamos cuestionarnos aquí la validez, el valor de las encuestas, pero al final, brocha gruesa, algo nos dicen. Y no baja, basta ver la última cadena, no baja el apoyo al aborto, no baja del 70%. Cuando se empezó a discutir la ley en tres causales, años atrás, no llegaba al 40%. Hoy día no baja del 70%, está en el 73% al día de hoy. Antes estaba en el 78%, pero no baja del 70%. Y hay otro elemento que para mí es muy elocuente, y aquí de manera responsable, no quiero levantar falso testimonio, no quiero apuntar a nadie con el dedo, pero en fin, es constatar una realidad que me parece que nos explota en la cara. Y es que el llamado sector pro vida, que tan activo fue durante la discusión de la ley de aborto en tres causales, incluso con marchas, no sé si tan multitudinarias, pero con un contingente importante de personas, con mucha presencia en los medios, etcétera, el mundo pro vida, incluso liderado por algunas universidades que no tuvieron ninguna vergüenza en poner su nombre, su prestigio, no solo como institución, también sus más altas autoridades, la defensa de la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso después de que el aborto se aprobó, después de que se perdió, digamos, la discusión en el Tribunal Constitucional, todo eso se silenció. No quiero decir que desapareció, me consta que muchos de los actores del dominado mundo pro vida siguen haciendo un trabajo maravilloso, digamos. Pero me atrevo a decir que la figuración pública, la defensa pública manifiesta y explícita ha sido en gran medida silenciada. Eh, y venga aquí un botón de muestra que yo considero que es especialmente doloroso, es la experiencia que vivimos durante la discusión del segundo proceso constitucional. Ustedes recordarán aquellas iniciativas de norma que modificaban el artículo 19, número 1, inciso segundo de la Constitución vigente, que actualmente dice la ley protege la vida del que está por nacer. Y se propuso sustituir el qué por quién. No sé si recuerdan toda esta discusión. ¿Por quién? Y ardió Troya. Y no solo ardió Troya con los que siempre han impulsado el aborto, ardió Troya con aquellos que se declaran pro vida. Porque dada la aceptación mayoritaria en las encuestas del aborto, asimismo se proyectaba que endurecer la regulación constitucional, sustituyendo el qué por el quién, elevando o más bien zanjando esta discusión doctrinaria de si la constitución vigente reconoce al que está por nacer como persona o solamente como un objeto digno de protección, etcétera. Bueno, todo eso quedaba zanjado y por lo tanto se endurecía o dificultaba seriamente el avance, desde el punto de vista constitucional, de un eventual proyecto de aborto libre. Y eso ponía en tela de juicio, en gran medida, el éxito del segundo proceso constitucional y también, hay que decirlo, con ciertas aspiraciones políticas de cierto sector político. Y finalmente se transó. Dicho de otra manera, la ley vigente de aborto en tres causales pasó a ser condición sine qua non de la legitimidad del proceso, del segundo proceso constitucional. A mi juicio es una aberración, por donde se lo mire. Y por favor, yo no es que tenga madera de santo y mucho menos de mártir, soy un pecador miserable, pero sí, en honor a la justicia, me tocó, no fui el único, por cierto, pero éramos muy pocos los que defendimos que esto era inaceptable. Y fuimos rápidamente cancelados, digamos, y no por los del frente, sino por los de al lado. Ustedes entienden a qué me refiero. Entonces, ha llegado a tal nivel la penetración cultural y social del aborto en Chile que cualquiera que ose hablar, y ahora voy a poner una palabra clave, de derogación de la ley vigente, no solo de no avanzar en aborto libre, sino de retroceder y por lo tanto derogar esta ley injusta, esta ley inicua, esa persona es rápidamente cancelada. Y no solo por los del frente, sino que, en primer lugar, por los del lado.
Me parece que lo que se ha configurado acá es lo que en el siglo XIII, con tanta luz, advirtió Santo Tomás, ¿no? O sea, ya no se ve el mal y se convive pacíficamente con este mal, que es un mal gravísimo, ¿ah? Gravísimo. Muchos de ustedes deben conocer a Hannah Arendt y aquella obra magistral de ella, Eichmann en Jerusalén, ¿cierto? El juicio a Adolf Eichmann, que finalmente lo condenó a muerte, y cómo ella acuña, una vez que está relatando, porque ella fue a reportear como periodista, ¿cierto?, ese juicio, que Eichmann no era un monstruo, ¿no? Era un funcionario. Y un funcionario que cumplía con su deber y que no se hacía grandes preguntas, a pesar de que sabía dónde iban a parar todos los trenes, ¿cierto? Llenos de judíos y no solamente judíos. Em, pero era un funcionario que no se cuestionaba las cosas y que convivía pacíficamente con el genocidio. Bueno, tal vez alguno de ustedes podrá pensar que soy exagerado, pero aquí trato de hablar con la mayor libertad, también con respeto. Sinceramente pienso que es así. La banalidad frente al mal. El número es irrelevante. Podría ser un niño, dos niños, los que estén siendo asesinados en el vientre de su madre. Y eso ya debería movilizarnos por completo para estar afuera de esos hospitales o clínicas, ejerciendo la legítima defensa respecto a terceros, digamos. Pero no, no, a nadie se le ocurre semejante cosa. Eh, los más valientes rezan fuera de los lugares donde se realizan abortos. Paréntesis, habrán visto ustedes estas noticias de verdadera locura que ocurren principalmente en el Reino Unido, en que las personas que rezan en silencio fuera de una clínica abortista se las llevan presas. Bueno, para allá vamos porque nos acostumbramos a convivir, comillas, pacíficamente con el mal, ¿ah? Se ha instalado la banalidad del mal o la banalidad frente al mal, tal como denunciaba Hannah Arendt. Por tanto, en este escenario cultural y social, me parece que el derecho al aborto, aunque como les decía antes, no conste en ninguna norma formalmente, eh, podríamos decir, y es un poco paradojal, es un hecho consumado. Reitero y perdonen lo majadero, que nadie se atreva hoy día a hablar de derogación, concediendo por lo tanto que así como estamos, están bien las cosas y preocupémonos solamente de no avanzar o más bien retroceder en esta pendiente homicida, me parece que es un signo elocuente, insisto, de que nos acostumbramos a convivir con el genocidio. Em, y claro, es que no puede ser de otra manera. Si el mal, perdonen ahora la consideración metafísica, el mal no existe en sí, sino que existe en otro. Existe solo como accidente. El mal ni siquiera tiene esencia. Supone, por lo tanto, lo bueno como privación de lo bueno para tener, comillas, cierta entidad que no la tiene. ¿A qué me refiero con esta abstracción? El mal avanza cuando el bien retrocede. Avanza cuando el bien retrocede. Si el bien está activo, presente, comillas, copando los espacios, como se dice en jerga política, el mal sencillamente no puede estar. Eh, y claro, la cultura de la muerte, que es lo que se ha instalado en gran parte del mundo y lamentablemente también en Chile, se ha ido colando por aquellos espacios en que el bien, sea por acción o por omisión, y yo tiendo a pensar que es más por omisión, comenzó a retroceder. Y sobre esto un ejemplo, y es que, por favor, aquí yo no apunto a nadie con el dedo ni emito juicios personales sobre nadie en concreto. Estoy evaluando una conducta exterior, que es lo que normalmente hacemos en ética, ¿cierto? Analizamos éticamente la conducta exterior, no el foro interno de las personas. Bueno, dicho eso, ¿cuántos cómodamente cooperan, tal vez con justa causa, puede ser, o razón proporcionada, como dicen los moralistas, pero cooperan, del punto de vista material, no formal, con instituciones privadas en las cuales se realizan abortos? Las clínicas privadas que son objetoras de conciencia institucional son muy poquitas, digamos. Me acuerdo de haber tenido una discusión
con los directivos de un determinado colegio, el típico ofertón de marzo en que se ponen los stands que venden los seguros escolares, ¿cierto? Los seguros para niños. Y este era un colegio católico. Y le decía, oiga, pero ¿cómo usted le está prestando espacio acá para que esta clínica, totalmente abortista, y le mostré los números vía solicitud de transparencia de los abortos realizados en esa clínica, esté aquí vendiendo sus seguros y con este compadre no hay que contratar nada, digamos, no hay que cooperar? Bueno, ustedes podrán imaginar el tipo de respuestas totalmente superficiales y frívolas. Pongo otro ejemplo, Starbucks. Es un hecho público y notorio que Starbucks financia el aborto. Incluso cuando la Corte Suprema norteamericana, en el caso Dobbs, estableció que esto no era un derecho constitucional, sin embargo, remitió a que los estados pudiesen tener sus propias legislaciones. Bueno, algunos estados empezaron a retroceder en esto, gracias a Dios. ¿Y qué es lo que hizo Starbucks? Empezó a financiar de su propio bolsillo a todas las trabajadoras, mujeres, ¿cierto?, que querían viajar de un estado a otro para poder realizarse un aborto. Y les pagaba todo, digamos. El viaje, la realización del aborto, la recuperación, la estadía, el regreso. Bueno, a ver, yo aquí no quiero pontificar pretendiendo ser ejemplo de comportamiento virtuoso, porque no lo soy, pero al menos estoy hablando en términos muy particulares y personales. eh, a mis hijos y a mi señora les he dicho en todos los tonos, feliz que se tomen un cafecito cuando puedan y quieran, pero que no sea en ese lugar, por ningún motivo, digamos, ¿ah? Los pocos pesos que gano y con enorme esfuerzo, yo no se lo puedo estar regalando a aquellos que están cooperando de manera decidida, y ellos no solo de manera material, sino que formal, al más grande genocidio de la historia de la humanidad. Poco estos dos ejemplos para entender cómo nos hemos ido relajando, digamos. O sea, el, el convivir con el mal. A vista y paciencia de nosotros, eh, mueren niños inocentes, mujeres además son abandonadas a su total vulnerabilidad sin darle ningún tipo de salida más humana, etcétera, y cada uno sigue viviendo su vida, digamos, como si no pasara nada. Bueno, creo que la idea ya está suficientemente clara. Eh, Podría decir mucho más, pero la legitimación cultural del aborto es lo que San Juan Pablo II denunciaba de manera tan profunda y sensata en Evangelium Vitae, que recomiendo mucho volver a leerla, cómo estas leyes inicuas van progresivamente, y yo también diría progresistamente, oscureciendo la conciencia. Ya no se ve, se va cauterizando poco a poco la conciencia, y el Papa, y con esto voy terminando para que podamos conversar con libertad, el Papa llega al quid, al fondo del asunto, al decir que lo más grave, que no solo es un efecto de todo esto que venimos conversando, sino que es la verdadera causa. Efecto, pero en sentido más profundo es la verdadera causa. Es el eclipse del sentido de Dios. El eclipse del sentido de Dios. La agenda abortista logra el eclipse del sentido de Dios. La agenda abortista, también podríamos decir la agenda que impulsa la eutanasia, que entre paréntesis también estamos discutiendo actualmente en Chile, la cajita nefasta completa tenemos hoy día frente a nosotros, no solo oscurece la conciencia, sino que va eclipsando el sentido de Dios. Y en ese eclipse, que es la expulsión de Dios de la esfera pública, es donde se sostiene. Por eso yo les decía, el mal avanza cuando el bien retrocede. En la medida, como decía Dostoyevsky, que expulsamos a Dios, la famosa frase, si Dios no existe, todo está permitido. Bueno, ahí estamos hoy día, a mi juicio. Hemos expulsado a Dios del espacio público, lo toleramos, pero no más que eso. Y claro, y ese es me da vergüenza decirlo, la tierra fértil, digamos, sobre la cual la cultura de la muerte sigue descansando y sigue profundizando, sigue anclando esas garras nefastas, ¿cierto?, que toman la vida de tantos inocentes. Ahora, yo también creo, siguiendo al Papa, que, que la solución, más allá de todos los esfuerzos que hay que seguir haciendo, la solución no está exclusivamente en el orden natural, eh, ya es de orden sobrenatural.
volver atrás en algo tan nefasto como esto, lo veo muy difícil. No solo por los condicionamientos políticos, sino porque incluso es una verdadera industria desde el punto de vista económico. Son miles y miles y miles de millones de dólares los que mueven al mundo. De hecho, el aborto es la principal causa de muerte en el mundo. Y esto lo dice la OMS, que no digamos que es provida. Es la principal causa de muerte en el mundo. No hay otra que ni siquiera se le acerque. Si nosotros tomamos los datos oficiales de la OMS, que se habla de aproximadamente 70 millones de abortos al año, y hacemos el siguiente ejercicio matemático, que es muy sencillo. La cantidad de segundos que tiene un año. Basta sacar una calculadora y multiplicar 60 segundos, que es un minuto, ¿cierto? Por 60, que es una hora, por 24, que son las horas del día, por 365. Con eso tenemos la cantidad de segundos que tiene un año. Y si dividimos 70 millones de abortos al año por la cantidad de segundos que tiene un año, la cifra es realmente impactante. 2,3. Es decir, cada segundo mueren por aborto 2,3 niños en el mundo. Cada segundo. Yo no sé cuánto rato llevamos hablando aquí, pero ya vamos en varios, digamos, cientos, miles en este ratito, digamos. Es que es una locura. Es verdaderamente una locura. Bueno, así es como están las cosas. Por lo tanto, y con esto cierro, eh, en Chile, perdón, tengo un niño, uno de mis hijos me está gritando aquí en la ventana, aquí al lado. Ya lo voy a echar, pero quiero cerrar el comentario. En Chile existe el derecho al aborto, formalmente no, materialmente sí, y culturalmente, Dios mío, tenemos mucho, mucho que seguir haciendo y seguir remando. Bien, encantado ahora de conversar con ustedes. Muchas gracias, Álvaro, por la excelente presentación.